Yofi. Bueno, yo quería primero empezar con una cosa. Eh, ya. No, hay una alajá que tenemos que cumplir. Para abajo te queda acá. Aquí me quedo, pues estoy conectado y todo. Es- Bueno, tenemos una alajá, ¿sí? Antes de empezar, en el Shulchan Aruch, en el Simán Reish Bet 222, que es la braja de Birkat Da'at Tov de Arra, la braja del agradecimiento, o por lo bueno, o Haz de Shalom por lo malo. Y dice el Shulchan Aruch, al Shemuot Tovot lo levado, la persona que escuchó una buena noticia, pero que es solamente buena para él. Ya lo vemos todo, pero lo vemos. ¿Escuchan o no? Sí. Mevarech Sheheyanu. O sea, si una persona escucha una buena noticia para Buena él, noticia. una buena noticia, escuchen, pero que es una buena noticia solo para él, solo para él. ¿Sí? Que se ganó la lotería, lo demás, se ganó sí, una herencia importante, algo. Entonces, dice que Brajá, Sheheyanu, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Sheheyanu, Eno Sheheyanu. Bekimanu Begitzon Hermanas de Yafe. Y Eso, cuando, muy bien, sí, ¿verdad? eso es cuando la buena noticia es solamente para él, para él. Yafe. Veime Tovot lo verajerim. Pero si es una buena noticia para él y también para otros, Mevarech a Tov de Ameitiv. Entonces hace una braja diferente, que es a Tov de Ameitiv. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, a Tov de Ameitiv. Entonces, por cuanto que ayer a la noche tuvimos una gran noticia de que mataron al Hamán moderno, el de nuestros días, a Jaminaí, entonces yo voy a hacer la braja y ustedes contesten amén a la braja. ¿Beseder? ¿Está bien? Bethsaida. No. Bien. Yo Yo me me- pongo. entonces, yo voy a decir la braja. Me Baruch, pongo Baruch acá. atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, atov ve'ameitiv. Amén. 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 Yofi, kol hakavod. Amén. Tov. Entonces, Baruch Escuchen, Hashem. pero bueno. Esa es la primera buena noticia. La segunda es una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el Amán de la historia de Purim y el Amán de hoy, el Jaminai? ¿Saben qué diferencia hay entre ambos? ¿Quién sabe? No, Que a uno lo colgaron en un árbol que tenía 50 más de altura y a otro lo colgaron en un pozo bien profundo de 50 metros de profundidad. Más o menos es lo mismo, pero al revés. Ya fue. Rab Eso es. ¿Eh? dijo Agag, ¿Eh? Agag cuando lo mandó llamar Shaul y Ismael, ¿Qué? dijo que la muerte amarga se aproxima, la amarga muerte se aproxima. ¿Qué? Estaba confiado que no era así, pero en la verdad sí era así. La amarga muerte ya llegó la amarga muerte.
Baruch Hashem. Entonces, Besat Hashem, hoy vamos a, con la ayuda de Akadosh Baruj Hu, vamos a tratar de terminar, de abarcar las últimas alajot de Purim que todavía no hemos visto, que son algunas de la lectura de la Megilá y de Matanot, la Evionim y Mishloach Manot. Vamos a ir parte por parte. Entonces, en lo que se refiere a la lectura de la Megilá, por supuesto que el Baal Koré, el que lee la Megilá, él tiene que tener una Megilá Ksherá, que está escrita con pergamino y con las letras de la Torá, y él lee en público, todos escuchamos, para salir y de Jehová, para cumplir con la mitzvah. La Megilá se lee con los Ta'amei Mikra, con como van las notas especiales. La lectura de la Megilá no tiene la misma melodía que tiene la lectura de la Torá cotidiana, ¿sí? Es otra melodía. Son los mismos teamim, pero la melodía es un poco diferente. La Megilá debe leerse en orden, y si una persona leyó la Megilá en desorden, afiló una sola palabra, no salió Yedei Jehová. Por ejemplo, y en esto tienen que poner todos mucha atención, si yo no escuché una palabra de la Megilá, no sé, justo estornudé, justo bostecé, justo, no sé, perdí la atención y se me perdió una palabra o varias palabras del Baal Koré, del que le está leyendo la Megilá, y digo, bueno, no importa, las completo después. No, no sirve de completar después. ¿Por qué? Porque de esa forma tú vas a estar leyendo o diciendo la Megilá en desorden. Y la Megilá tiene que decirse y leerse en orden absoluto. ¿Bien? Esto primeramente es alajá, y segundo, tiene un punto muy profundo. ¿Por qué? Porque dijeron Jajamim en esta alajá de que si yo no leo la Megilá en orden, no me voy a dar cuenta qué gran supervisión divina hubo en toda esta historia. O sea, cada suceso de la Megilá está uno conectado con el otro, y si me falta un eslabón, entonces no se puede entender bien esta historia y no se ve la gran mano divina que estaba escondida detrás de cada uno de los sucesos. Y por eso, para que esto se pueda comprender, hay que leerlo todo en orden, y la halajá lo exige de esa forma. Y por eso hay que leer todos los psukim y todas las palabras y todo lo que se lee en la Megilá en ese orden. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? A ver, ¿qué hacemos entonces si de repente se me fue una letra, una palabra? No la escuché, no puse atención. Entonces lo que hay que hacer es rápidamente, inmediatamente cuando uno se perdió la palabra, leerla uno mismo, a pesar de que no la está leyendo del pergamino, sino que le está leyendo de un libro impreso. Pero como la mayoría de la Megilá la estás escuchando de una persona que tiene pergamino, entonces sales de Jehová, cumpliste. Afilo que estas palabras las hayas leído de tu Humash, de tu libro impreso. Pero hay que hacerlo de esa forma. O sea, hay que apurarse, leer esa palabra o palabras que no escuché bien, leerlas rápido para poder unirse nuevamente a la lectura del Sheliach Tzibur, pero que todo siempre sea en orden y no en desorden. Espero que quede claro esta halajá, así debemos cumplir con esta mitzvah. Bien. So, muy bien. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la lectura, y por eso poner mucha atención, no perderse una palabra. A la persona que le cuesta escuchar un poco, que se ponga cerca del Sheliach Tzibur para para que no tenga la situación de que se pierda alguna parte que no haya escuchado correctamente. Bueno.
Antes de la lectura de la Megilá, comenzamos con 3 brajot. Esas brajot las dice solamente el Sheliach Tzibur, el oficiante. Las 3 brajot son, la primera, Baruch Ata Hashem, etc. Asher Kidishanu bemitzvotav vetzivanu al Mikra Megilá. La primera barajá habla de la mitzvah, de la lectura de la Megilá, que nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó la lectura de la Megilá. Esa es la primera barajá. La segunda barajá es la barajá de Baruch Ata Hashem, etc. She'asa nisim la'avoteinu, bayamim ha'em bazman hazeh, que le hizo milagros a nuestros padres en aquellos días y en nuestros días. Y este año, esa barajá no es, ¿cómo se dice?, un ideal, sino que es una realidad. ¿Sí? Que nos hizo milagros en aquella época, Bayamim Maem, Bazman Hazeh, Mamash, en este tiempo, Mamash, con todo lo que está sucediendo, Baruch Hashem. Y la tercera braja es la braja que decimos de mitzvot que se cumplen de tiempo en tiempo, que es la braja de Sheheyanu, de Kiimanu, de Igianu, Lazman Hazeh. Esas son las 3 brajot que se dicen antes de empezar la lectura de la Megilá. Estas brajot son una preparación para el cumplimiento de la mitzvah. ¿Por qué? Porque por medio de las brajot, el lector y los oyentes, que somos nosotros, ponemos kavaná en nuestro corazón de cumplir la mitzvah y de entender el motivo de la mitzvah, que es recordar y hacer propaganda del milagro que Hashem le hizo a nuestros padres en aquellos días y también en nuestros días. Y por eso tenemos que poner Kavaná, y generalmente antes de que se empiece la lectura de la Megilá, o el mismo Sheliach Tzibur o el Gabay dicen en voz alta que el Hazán, el Sheliach Tzibur, va a poner Kavaná de sacar Yedei Jobá, de sacar por obligación en las brajot y en la Megilá a los oyentes, y los oyentes tienen que poner Kavaná de salir Yedei Jobá. O sea, la Kavaná tiene que ser mutua, ¿sí? Del que nos está sacando Yedei Jobá y de los que estamos saliendo nosotros Yedei Jobá, y de esa manera cumplimos la mitzvah 100%. O sea, un dato importante. La tercera braja es la braja de Sheheyanu. Y como ya estudiamos en otras oportunidades, siempre que viene una nueva fiesta o una nueva mitzvah, se dice esa braja, ¿sí? Que su texto significa Sheheyanu, Bekimanu, que nos hizo vivir y nos mantuvo y nos hizo llegar. Sheheyanu, Bekimanu, Vigianu, las manos a este tiempo. Entonces, esa es una braja de alabanza a Kadosh Baruj Hu, cada vez que tenemos una mitzvah nueva, cada vez que viene un hag nuevo, cuando tocamos el shofar, cuando tomamos las 4 especies por primera vez, cuando vamos a leer la Megilá. Muy bien, entonces esa es la braja de Sheheyanu. Ya hay una discusión en la halajá entre el Shulchan Aruch y el Ramá. ¿Qué pasa cuando leemos la Megilá en la mañana? Si se vuelve a decir la braja de Sheheyanu o no. En un principio la lógica diría que no. ¿Por qué? Porque ya leí la Megilá en la noche. Entonces la braja de Sheheyanu ya no es relevante. La braja de Sheheyanu es cuando vuelvo a cumplir una mitzvah que no cumplí mucho tiempo por primera vez. Entonces, ¿cuál es la primera vez de cumplir la mitzvah de Megilá? En la noche, cuando leemos por primera vez la Megilá. Ya fe. Entonces, ¿qué pasa a la mañana? A la mañana ya no hace falta. ¿Cómo vas a decir Sheheyanu de la lectura de la Megilá otra vez? Ya la dijiste en la noche. Muy bien. Así opina el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch, Jaber, Rabbi Yosef Karo, escribe que cuando se lee la Megilá en la mañana,
no se dice la braja de Sheheyanu, se dicen las primeras dos brajot, al Mikra Megilá, la segunda, Shazan y Sin la Botenu, Vayamei Mehem Azmanazé, pero la braja de Sheheyanu no. El Ramá no está de acuerdo y él dice que también hay que volver a decir la braja de Sheheyanu en la mañana. Ya, Lama. Y acabamos de decir de que ya dijimos Sheheyanu en la noche, ya dijiste la braja de Sheheyanu por la mitzvah de la lectura de la Megilá. Entonces aquí hay un tema interesante que dice el Ramá, que a Jonte que yo leí la Megilá en la noche, pero realmente la lectura principal de Purim es en la mañana, no en la noche, en la mañana. Básicamente todas las mitzvot principales en Purim se cumplen en el día. Entonces, es cierto, dice el Ramá, de que en la noche ya leí la Megilá por primera vez y ya dije Sheheyanu por primera vez. Entonces, si la mitzvah de la lectura de la Megilá en la mañana estaría en la misma categoría o en el mismo nivel que la lectura de la noche, entonces no tengo que decir Sheheyanu. Pero como en realidad la lectura de la Megilá de la mañana es más importante que la de la noche, según la halajá, es por eso la braja de Sheheyanu que hice ayer no es suficiente para el Sheheyanu que voy a tener que decir en la mañana. Y por eso la costumbre ashkenazí es de que se dice Sheheyanu también en la lectura de la Megilá de la mañana. Entonces, esa es una diferencia lógica que encontramos entre Ashkenazim y Sefaradim en Purim, que en una sinagoga sefaradí, cuando uno vaya a la mañana a escuchar la Megilá, no va a escuchar la braja de Sheheyanu, y el que va a una sinagoga Ashkenazí, sí va a escuchar la braja de Sheheyanu. Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Amén. Muy bien. עכשיו, y aquí viene una halajá que está conectada con la braja de Sheheyanu. En Purim tenemos tres mitzvot más, como ya estudiamos. La Seudá, Mishloach Manot y Matanot Levionim. Entonces, en un principio, también por esas mitzvot hay que hacer Sheheyanu, porque la última vez que cumplí esas tres mitzvot de Purim ya pasó un año. Entonces, teóricamente tengo que decir Sheheyanu por cada una de esas mitzvot. Pero dijeron Jajamim, no. Nosotros vamos a hacer un Sheheyanu para todas las mitzvot de Purim. Ya. Entonces, según el Shulchan Aruch, que la braja de Sheheyanu se dice solo en la noche, ahí es que yo tengo que ya poner Kavaná de que ese Sheheyanu me va a servir para la lectura de la Megilá ahora y mañana, y también me va a servir para las mitzvot que voy a cumplir en la mañana, la Seudá, Mishloach Manot y Matanot Levionim. Entonces, poner intención en eso en el momento que escucho la braja de Sheheyanu. El sefaradí va a poner la kavaná en el único Sheheyanu que tiene, que es en la noche. Pero el ashkenazí hace Sheheyanu también en la mañana. Entonces, el ashkenazí va a poner kavaná de salir y de Jehová con la braja de Sheheyanu cuando va a escuchar la braja en la mañana. Entonces, cuando él escucha la braja en la mañana, eso le va a servir para la Megilá que está ahora escuchando y también para las otras tres mitzvot, Seudá, Mishloach Manot y Matanot Levionim. Entonces, esa va a ser otra diferencia que va a haber entre la halajá, entre los que van de acuerdo al Shulchan Aruch y los que van de acuerdo al Ramá. Después de la lectura de la Megilá, hay una braja que se acostumbra a decir, que está en los sidurim, en los textos, Harab et Ribenu, es una braja de alabanza y agradecimiento. Según la mayoría de los poskim, esta braja solamente se dice cuando la Megilá se leyó en Minyan. Pero si la leyó una persona sola,
o no pudo llegar a la sinagoga, o que está enferma, o que está en el hospital, o alguna otra situación. Entonces, em, la Megilá la tiene que leer. Y las primeras tres brajot antes de la Megilá las tiene que hacer. Pero la braja posterior no la hacemos. Entonces, esto está un poco en discusión, pero la mayoría de las opiniones dicen de que la braja que se dice después de la lectura de la Megilá solamente la, la decimos cuando tenemos minyan. Dos. em, es famosa. Eh, los que pueden, por favor, silenciar los micrófonos, les agradeceremos. La, el que quiera hacer una pregunta, que pregunte. César. So, Bueno, es costumbre de golpear cuando se dice la palabra Hamán. Y esta costumbre se arraigó básicamente en las comunidades, pero hay diferentes maneras de cómo hacerlo. Hay quienes golpean poquito, hay quienes golpean mucho, hay quienes golpean todos los amán, hay quienes golpean el primero y el último. Cada comunidad tiene su estrategia. Hay algunos que en la noche golpean más y en la mañana golpean menos. A ver, Bejrofen, el punto en común entre todos es de que en general se hace esto para cumplir con lo que dice el Pasuk, Timje, borrar y golpear el nombre de Amalek. Después, en la Megilá también aparece la lista de los 10 hijos de Amán que fueron colgados junto con Amán. Y si van a poner atención, van a ver que el Hazán los lee bien rápido. ¿Por qué los lee bien rápido? Porque los tiene que leer en una sola respiración. Así dijeron Jajamim. Menos mal que no tuvo 50 hijos, porque si no, leer 50 nombres muy cual. ¿Eh? Ay, ay. No, beseder. Y después entonces por eso se acostumbra a hacerlo de esa forma. Y después de la lectura de la Megilá, hay unos párrafos, unas tefilot, donde ahí se dice Arur Amán, Baruch Mordejai, bendito Amán, maldito Amán, bendito Mordejai, maldita Zeresh, bendita Esther, malditos todos los malvados, y, y Brujim con la tzadikim, benditos todos los justos, etcétera. So, acá en el tema de la lectura de la Megilá, hay una pregunta que tiene respecto a la mitzvah de Kriyat Megilá, para que podamos continuar con las próximas alajot. Por favor. Yo no, Top, ya fe. Entonces está todo claro. Continuamos. En la tefilá de Purim, en la Shemona Esra y en el Birkat Hamazon, agregamos al Anisim Bien. para agradecer a Hashem por la salvación. En la tefilá, en la Shemona Esra, al Anisim se dice en la braja de Modim, y en el Birkat Hamazon, en la segunda braja, Nodeh Lecha Hashem. La persona que se olvidó y no dijo al Anisim no tiene que regresar. O sea, Está bien. Tejila lo tiene que decir, pero no es necesario que vuelva a repetir. Y si se olvidó, pero todavía no terminó la braja, entonces, si todavía no dijo el nombre de Hashem, ¿sí? Por ejemplo, en la braja, perdón, un minutito. Sí, sí. Caleb, estoy en Shiur, ¿qué necesita?
מקובל. Azul. Después, más tarde, perdón. Hasta luego. מקובל. Azul. Termina la Bueno, secundaria. Dale con eso. en la brajá de la Shmona Esrei es la brajá de Modim. Entonces, la persona llegó a Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Ulechanei Leodot. Si dijo las palabras Baruch Ata y todavía no dijo la palabra Hashem, puede volver atrás y decir el Anisim. Pero si ya dijo el nombre de Hashem, Baruch Ata Hashem, ya tiene que terminar la brajá, Atov Shimcha Ulechanei Leodot, y no decir al Anisim. Lo mismo en el Birkat Hamazon. En el Birkat Hamazon está en la brajá de Nodé Leja, y la persona llegó a las palabras Baruch Ata Hashem, o sea, el nombre de Hashem, al Haaretz vel Amazon. Si ya dijo el nombre de Hashem, ya no regresa hacia atrás a decir el Anisim, pero si todavía no dijo el nombre de Hashem, solo dijo Baruch Ata, después de regresar y decir al Anisim y continúa luego y termina la braja. Se puede decir al Anisim al final de la tefilá, ¿sí? Cuando uno ya terminó las brajot, ¿sí? Antes de hacer los 3 pasos para atrás, dijo Yule Ratzon y Merefi Bion y Bile Faneja, entonces que agrega ahí al Anisim y luego hace Ose Shalom Imbromab, da los 3 pasos para atrás. Y lo mismo en el Birkat Hamazon, ¿sí? En el Birkat Hamazon, cuando llegamos a todos los Arahamán, al final del Birkat Hamazon, ahí ya no hay problema de interrupción, entonces ahí que en algún lado agregue al Anisim y con eso lo completó, aunque no en su lugar, lo completó después. Si yo estoy en una seudá de Purim, que se empezó la seudá en la tarde y ya se hizo de noche. Teóricamente, si se hizo de noche, ya está hoy al otro día de Purim, ya no estoy en Purim. Afilo que yo estoy en el Purim del 14 y al otro día es Purim del 15 en Jerusalén, de las ciudades amuralladas, pero para mí ya no es Purim. A pesar de eso, en el Birkat Hamazon voy a decir al Anisim. ¿Por qué voy a decir al Anisim? Porque lo que fija si yo digo el Anisim o no en el Birkat Hamazon es cuando empieza la seudá, no cuando la termino. Entonces yo empecé la seudá en la tarde del 14. A lo mejor que ahora se hizo de noche y ya estoy en la seudá y continúo comiendo y festejando cuando ya se hizo de noche y ya es 15, pero como la seudá la empecé en la tarde del 14, entonces puedo decir al Nesim. Es digo como recé en Shabbat. Yo empecé Seudah Shelishit a la tarde de Shabbat, pero la terminé cuando ya se hizo de noche. Entonces, ¿digo recé o no digo recé? Respuesta, sí. ¿Por qué digo recé? Porque la halajá es cuando comencé a comer y no cuando terminé de comer. Entonces, esa es la halajá en este tema. Bueno, después, otra halajá que tenemos en la tefilá en Purim es Kriyat Torah, la lectura de la Torah. Nosotros sabemos de que cada vez que hay algún episodio histórico, sea bueno o no tan bueno, tenemos lo que fijaron Jajamim, la lectura de la Torah. Y por eso lo es la Torah, además de Shabbat, en las fiestas, en los ayunos, y en las fiestas de Rabanán también, en Hanukkah y en Purim. En la fiesta de Purim leemos en Shacharit, hacemos Kriyat Torah, o sea, además de la Megilá, hacemos Kriyat Torah, y leemos la Parsha de la guerra de Amalek entre Israel y Amalek. ¿Sí? Eso está ubicado en la Parsha de Beshalach. Y sí, escucho. El- Sí, sí, en, en este- en el Shabbat leyeron Devarim. Mm. mejor. En Era Shabbat Devarim. leímos Devarim, ¿por qué?
porque ahí leemos Parshat Zahor. Parshat Zahor. Entonces, esa Parsha, esa Parsha no es la Parsha donde sucedió la guerra, sino que es una Parsha que dice, tienes que recordar lo que hizo Amalek cuando saliste de Egipto. La guerra propiamente dicho, la guerra propiamente dicha contra Amalek sucedió cuando salimos de Mitzrayim, ¿sí? En Parshat Beshalach, después de que salimos de Mitzrayim, inmediatamente vino Amalek a luchar en contra de Israel. Entonces, en Purim se lee esa parte, esa Parsha, no la Parsha de Zahor. ¿Me Ya fe. Bueno, ya. Esa Parsha tiene 9 psukim. 9 psukim, 9 versículos. Entonces, ¿cómo se hace? Se divide, mejor, ¿a cuántas personas mínimo se llama la Torah cuando se saca un Sefer Torah? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cuántos? 7. No, día de semana, no Shabbat. Mínimo Día de 3, semana. 3. 3. Ya fue un Cohen, un Leví y un Israel. Eso es lo mínimo. No se puede abrir un Sefer Torah y llamar menos que 3 personas. ¿Está? Hay más. En Rosh Hodesh llamamos 4. En Yom Tov llamamos 5. En Yom Kippur llamamos 6. En Shabbat llamamos 7. Y se puede agregar más también si es necesario. ¿Ceder? Aval, lo mínimo son 3. Allá. Esa es una alajá. Otra alajá. Cada uno que sube a la Torah, ¿cuántos pesukim mínimo tiene que leer? ¿Cuántos? 3 al menos. Ya fe, 3. Mínimo 3 psukim. O sea, es muy fácil. 3 y 3. 3 olim mínimo y 3 psukim cada ole. ¿Ceder? Entonces, eso es lo básico. Allá. Después hay otra alajá más. Está escrito en el Talmud y también extraído en la alajá de que cuando yo saco un Sefer Torah, lo mínimo que tengo que leer son 10 psukim. 10 versículos. 10 versículos. Entonces ahora hagamos la suma. Si yo tengo 10 psukim y tengo que llamar por lo menos a 3 personas, entonces ¿cuántos psukim le voy a dar a cada persona en ese caso? Uno va a leer 3, 3 y 4. ¿Mejor? ¿Por qué? Porque dijimos, mínimo son 3 psukim. ¿Verdad que si son más, no hay ningún problema? Entonces, si en total son 10, entonces lo voy a dividir de esa forma. O 3, 3, 4, o 4, 3, 3, o 3, 4, 3. Lo mencioné. El asunto es de que en total se hayan leído 10 psukim. ¿Entendido? Sí. Ya fe. Entonces, ahora viene un problema en Parshat Amalek. Porque la Parshat Amalek tiene 9 psukim y no tiene 10. Llama. Lama, ¿por qué? No sé, pregúntale a Kadosh Hu por qué puso 9 psukim. Termina de secundaria. Pensé que había una respuesta. No, hay respuesta, pero escuchen. Entonces, fíjense, la alajá de que cada uno lea por lo menos 3 psukim, aquí se cumple, porque 3 por 3, 9. Entonces, cada olé va a leer 3 psukim. Lo que me falta es un pasuk más para que en total se haya leído 10 psukim. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que el olé tiene que leer 3 psukim. Ya fue mejor. 9 dividido de 3, 3. No hay problema. El olé va a cumplir con sus 3 psukim. Pero yo necesito que el global sea de 10 psukim y no de 9 psukim. Entonces uno de 4. Entonces, ¿qué? Mejor, uno tiene que leer 4, pero no tengo suficientes psukim, tengo solo 9. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo completamos el décimo pasuk? Se va a completar con la próxima parasha. No,
No No. puedo completar con la próxima parsha, porque la próxima parsha no tiene nada que ver con Parshat Amalek. Sí. ¿Se repite el mismo pasut? ¿Se repite? ¿Uno más? ¡Opa! Lucas. Dice el Shulchan Aruch, Oh, dice el Shulchan Aruch, que, que se repite un pasuk. El último pasuk lo leemos 2 veces. ¿Qué? bien. Esa es la costumbre, otra vez. Entonces ahora fíjense que estamos viendo varias diferencias entre Ashkenazim y Sefaradim. El Shulchan Aruch dice, cada uno tiene que leer por lo menos 3 psukim, pero necesito 10 en total, entonces que el último repita el último pasuk. Entonces, voy a leer 10 psukim en Beaya. Esa es la halajá, y así acostumbran los sefaradim. Pero los ashkenazim no repiten el último pasuk. Solamente leen 9. Solamente leen 9. Entonces, ¿cómo cumplen la halajá que se deben leer por lo menos 10 psukim? Entonces, la respuesta es de que, mejor, cuando tengo una parsha, que leer una parsha, entonces generalmente voy a procurar leer 10 psukim. Pero esta es una excepción. ¿Por qué es una excepción? Porque tengo solamente 9. Pero me alcanza para cada uno de los Solim, para el Cohen 3, para el Leví 3 y para el Israel 3. Entonces, en un caso así, no es necesario repetir el pasuk. ¿Sí? Entonces, según el Ramá, Parshat Amalek es la excepción a la regla, donde con 9 psukim también cumplo la mitzvah de Kriyat Torah. El Shulchan Aruch dice, no, yo necesito leer 10 psukim. Pero lees 10 psukim, pero al final repites el mismo pasuk otra vez. Entonces, Kilu, es el mismo pasuk. Estás repitiendo el mismo pasuk. El Ramá dice, ¿para qué voy a repetir el mismo pasuk si ya lo leí anteriormente? ¿Qué? Ah, pero me falta un pasuk, ¿verdad? Cuando yo tengo una parsha que tenga 10 o más psukim, entonces ahí voy a aplicar la regla de los 10 psukim. Pero en este caso, como la parsha que fijaron Jajamim es la lectura de Parshat Amalek, y la parsha de Amalek tiene solamente 9 psukim, y me alcanzan 3 psukim para cada uno de los solim, entonces en este caso, la halajá es que es suficiente leer esa parsha con sus 9 psukim. Ken, Belu. ¿Hay alguna Se te escucha No, mal. no escuché bien. ¿Es la única para Sí, es la única parsha que se lee con 9 psukim. Hay quienes dicen que simbólicamente, ¿por qué son 9 psukim? Porque dijeron Jajamim que el trono de Hashem no está completo hasta que se borre Amalek de la faz de la tierra. ¿Sí? Para llegar al 10 tenemos que borrar a Amalek. Pero Baruch Hashem estamos en camino de completar esa mitzvah para que el nombre de Hashem se complete, el trono de Hashem se complete por medio de borrar de la faz de la tierra a Amalek. Todo. Bueno, otra alajá más que tiene que ver con la tefilá en Purim es el tema del Halel. No se dice Halel en Purim. La Gemara trae 3 motivos por qué no se dice Halel en Purim. Según Rabbi Yitzhak, porque no se dice Halel por un milagro que sucedió en Chutz La'aretz, en la diáspora. Según Rabba, porque todavía, aunque nos salvamos, seguimos siendo súbditos de Ahashverosh. O sea, no tenemos independencia. Que básicamente esa es la diferencia que tenemos con Hanukkah.
que en Hanukkah sí decimos Alel los 8 días, porque primeramente, porque el milagro fue en Eretz Israel. Segundo, que tuvimos Atzmaut, tuvimos independencia política, o sea, los Kohanim, los Hashmonaim, tomaron el gobierno. Entonces, por eso se dice Alel en Hanukkah y no se dice en Purim. Esos son los primeros dos motivos. El tercero lo dice Rav Nachman. Rav Nachman dice, no, el motivo por el cual no decimos Alel en Purim es porque no es necesario decir Alel en Purim. O sea, según las primeras dos opiniones, no se puede decir Alel en Purim. O porque, o porque el milagro fue en la diáspora, o porque no tuvimos independencia. Según el tercero, es porque ya tenemos la lectura de la Megilá. La Megilá es como el Alel. O sea, la Reemplaza eso. Megilá ocupa el lugar del Alel. Entonces, por eso no decimos Alel. Dicen los poskim, entonces, ¿qué pasa si una persona está en una ciudad, en un lugar, perdón, y no tiene Megilá? No tiene Megilá, no puede leer la Megilá. Dicen los poskim, entonces según Rav Nachman, di el Alel en lugar de la Megilá. ¿Por qué? Porque la Megilá ocupa el lugar del Alel. Pero si no tienes Megilá, entonces volvemos a la halajá original de decir el Alel. Entonces, por eso, una persona que está en una situación que no tiene Megilá, en Purim, que diga el Alel, pero sin braja. ¿Por qué sin braja? Porque hay discusión cuál es el motivo por el cual no decimos Alel. Entonces, según los otros dos motivos, no podemos decir Alel en Purim, aunque no tengamos Megilá. Según Rav Nachman, sí tenemos que decir Alel, pero como hay discusión en el motivo, por eso lo vamos a decir, pero por las dudas, para que no sea braja levatalá, no decimos la braja. ¿Quedó claro esta halajá? Sí, muy bueno. Bueno, Raf, una pregunta. El milagro que sucedió en la diáspora, ¿quién fue el Raf que opinó que el punto 1 y el punto 2? El punto 3 es Rav Nachman. Rabbi Itzhak opina que el motivo es porque no se dice Alel por un milagro que sucedió en la diáspora. Rabbi Itzhak. Raba, Sí. porque todavía éramos esclavos o súbditos de Ahasverosh, o sea, no éramos independientes. Y Rav Nachman, Raba. el tema de que la lectura de la Megilá es el Alel, básicamente. Sí, Toda Raba. Toda Raba, gracias. todo. Voy a poner En Purim no se puede ayunar ni el 14 ni el 15 de Purim, de Adar. No se dice Tajanún, por supuesto, la Menatzeach, los 2 días de Purim. O sea, yo que cumplo el 14 tampoco digo Tajanún el 15, y los del 15 tampoco dicen Tajanún el 14. ¿Por qué? Porque al final los 2 días son días de alegría, 2 días de Simcha. A la cuenta que yo festejo Purim hoy y no mañana, y los otros festejan mañana y no hoy, pero los 2 días son días festivos y de milagros para Israel, y por eso no decimos Tajanún en ninguno de los 2 días. Ya fe. ¿Qué pasa con trabajo en Purim, Melajá? Entonces, al principio, en la Megilá se ve de que Mordejai quería fijar a Purim como un Yom Tov Mamash. Yom Tov, como si fuera una fiesta de la Torá que no se trabaja Bijlal. Pero después se ve de la Megilá que no se aceptó su solicitud, sino que se quedó como Mishte Besimcha, o sea, un día de alegría y de seguridad, por ejemplo, pero Melajá no está prohibido. ¿Qué? Entonces, oficialmente no hay prohibición de hacer Melajá y trabajar. Les quiero contar una anécdota. En la diáspora, Purim es un día problemático. No solamente porque están en el Galut, sino porque la gente trabaja. En Purim la gente trabaja. ¿Por qué? Porque es un día de trabajo. Mi hijo ahora les comenté que está en Shlihut en Argentina, y me dice, papi, ¿cómo voy a festejar aquí Purim? La gente va a trabajar en Purim. ¿Qué hacemos aquí? Mejor leen la Megilá, besé un poco. Pero aquí en Israel,
No se trabaja en Purim. Purim es un día de Hag, de festividad. No, mejor que sepan que eso también, y por eso yo siempre me pregunté, yo no me acordaba cómo festejábamos Purim en Argentina, no me acordaba, y ahora entiendo por qué no me acordaba, porque casi, o sea, me acuerdo de la lectura de la Megilá, pero el tema de la seuda y de la alegría y de repartir Mishloach Manot y que se vea a la gente yendo de un lado, eso era muy, muy esporádico y casi Bien no se normal parece. veía en Hutzlar. Mejor Ofen, según el Ajá, se puede trabajar en Purim, pero la costumbre, dice el Shulchan Aruch, es de no hacer melajá en Purim. La costumbre es de no trabajar en Purim, y y el que hace melajá en Purim, dice el Shulchan Aruch, no roes imam brajá, no va a haber brajá de ese trabajo que hizo en Purim. O sea, no está prohibido, pero por otro lado, no ganas nada. ¿Por qué? Porque lo que ganas en Purim de tu melajá, de tu trabajo, lo vas a perder por otro lado. Y por eso, la persona en Purim no tiene que trabajar aquí en Eretz Israel, aquí en Israel. Los que festejan Purim el 14, el día 14 es día feriado, es día de Hag. En Jerusalén, el 15. Pero mal, los que hacen Purim el 14, el 15 sí trabajan. Y los de Jerusalén, el 14 sí trabajan. Pero cada uno en su Purim no se acostumbra a trabajar. ¿Qué? Ya, una persona necesita trabajar porque es una necesidad urgente para su parnasá, entonces tiene permiso de trabajar, o una persona pobre que no tiene lo que comer, pero en general hay que tratar de guardar el día de Purim para el festejo. Eh, Melajot que tienen que ver con simjá, cocinar y todo ese tipo de cosas, como van viajar en Purim para llevar Mishloach Manot y prender la luz, todas esas cosas están permitidas, no hay ningún problema. Melajot que son ya más pesadas, yo que sé, lavar la ropa con las manos y ese tipo de cosas, o arreglar cosas, muebles, ese tipo de cosas hay que cuidarse de no hacerlas en Purim. Todo lo que es necesidad de Purim está permitido. Que toda, no sé, se me ensució la ropa de Purim y ahora necesito lavarla. O sea, lávala, no tienes otra ropa, puedes lavar la ropa en Purim porque es para la fiesta. Em, Tov, Beseder. Entonces, esta es la alajá que tiene que ver con la melajá. Bueno, y ahora pasamos a las mitzvot. Las mitzvot de Purim, de Simchat Purim, que son las mitzvot que tienen que ver con la Seudá. Purim es una fiesta de alegría, es una fiesta de unidad, y por eso en las mitzvot de Purim encontramos básicamente el enfoque y la revelación de todos estos puntos. Entonces empecemos con Matanot Le'Evionim. Mm. Matanot Le'Evionim es una mitzvah que básicamente es una rama de tzedakah, de caridad. Perdón, un momento. Va, mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, mire? So, entonces, la mitzvah de Matanot Le'Evionim se cumple de la siguiente forma. La persona tiene que darle dos regalos, uno, o sea, básicamente a dos pobres, una por pobre. Eso es Matanot Le'Evionim, regalos para los pobres. Entonces dijeron Jajamim, que es regalos para los pobres en plural. Pues, por lo tanto,
matanot le'evionim, por lo menos un regalo para dos pobres. Uno para un pobre, Reubén, otro para otro pobre, Shimón. De esa forma cumplimos con la mitzvah. Y dijeron Jajamim que dentro de todas las mitzvot de Purim, Seudá, Mishloach Manot, la mitzvah de Matanot la Ebionim, la de darle esta ayuda a los pobres, es la más elevada que hay. ¿Sí? El Rambam dice de que no hay alegría para Kadosh Baruj Hu, sino la alegría de un yehudí que ayuda a otro que está en una situación de necesidad y de carencia. Esa es la alegría más grande cuando Hashem ve de que Am Israel ayuda al pobre, ayuda a la viuda, ayuda al huérfano, ayuda al converso que no, que está en una situación difícil. Entonces, esa es la mitzvah más grande. Esta mitzvah se puede cumplir de dos formas. Rav, Sí, no, tengo una escucho. duda. Uno puede sacar, si quiere, uno puede sacar de Maser para hacer esta mitzvah también, No, o tiene que no. ser aparte. Voy a explicar. La pregunta de Lucas es la siguiente. Yo tengo una cierta suma mensual de las entradas que tengo, Baruch Hashem, de mi trabajo, y yo acostumbro a separar el maaser. La pregunta es si parte de ese maaser, ¿sí? En Purim lo puedo usar para la mitzvah de Matanot Le'evionim, que también es una mitzvah de tzedakah, como acabamos de decir. Entonces aquí tenemos que aprender una halajá muy importante. Las personas que acostumbran a sacar el maaser no pueden utilizar el maaser para mitzvot. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ahora me quiero comprar tefilín. No tengo tefilín, me quiero comprar tefilín y digo, bueno, voy a agarrar el maaser y me voy a comprar tefilín. No, no puedes agarrar el maaser para tus mitzvot. El maaser es para los pobres. Quiero comprarme un lindo talit, quiero comprarme un sidur, quiero comprarme lo de Amá, en Sukkot quiero comprarme un lindo etrog, entonces voy a agarrar el dinero del máser y me voy a comprar un etrog que vale 1000 shekel. No, no puedes utilizar el dinero del máser para tus mitzvot. Que sí, que sí es posible, dicen los poskim, si tú si tú tienes una cierta suma de dinero para una mitzvah, pero la quieres embellecer, o sea, quieres hacerla de mejor calidad. Demasiado. Yo puedo conseguir tefilín de la ODEA, 3000 shekel. Pero yo conozco a un sofer experto que tiene una escritura bellísima, pero cobra más. Cobra 4000. O sea, yo podría cumplir la mitzvah con los 3000. ¿Por qué? Porque los tefilín de 3000 también son kasher y son buenos y son según la halajá, y el sofer que los escribió como Dios manda. A lo mejor no tiene la misma letra, sí, como tiene el otro sofer, pero está bien, es excelente, es kasher según la halajá. Entonces yo quiero algo más lindo, quiero algo más bello. Entonces, como ya no es parte de la mitzvah, ya como es un agregado, hay poskim que dicen que uno puede ese agregado sí utilizarlo del máser. Pero en general, el máser tiene que ser para ayudar a los pobres. Y por eso en este caso, lo mismo. Bon aquí que yo tengo una suma básica ahora vamos a ver más o menos cuánto sería el gasto de Matanot Levionim. Digamos que para hacer Matanot Levionim yo voy a gastar la de Amá, 100 shekel. Ya de 100 shekel, 50 para un pobre, 50 para otro pobre. Ya cumplí la mitzvah. Pero yo quiero dar más. Yo quiero dar 200 shekel, no quiero dar 100 shekel. Entonces, esos 100 shekel que quiero agregar, eso sí lo puedo agarrar, tomar del máser. ¿Por qué? Porque otra vez, porque ya no es para la mitzvah propiamente dicha. Para la mitzvah ya tomé los 100 shekel.
los 100 shekels, ya cumplí. Si yo hubiera dado 100 shekels, ¿cumplí la mitzvah? Sí, cumplí, en Braya. Pero yo quiero dar más. Entonces, eso que quiero dar más a la base de la mitzvah, entonces, eso es lo que sí puedo tomar del máser. Ahora volvamos entonces, ¿cuánto es o qué es lo que hay que dar para el máser? Entonces, Kohen Kol, primeramente, hay dos opciones con esta mitzvah, o dinero o comida. Yo tengo un pobre que conozco, entonces o le doy dinero para comprarse comida o le doy comida. ¿Bien? Pero si yo lo veo ahí y lo veo que, no sé, que sus zapatos están rotos o que su camisa está agujereada y no, y le quiero dar, ¿cómo se llama? Le quiero comprar una camisa. Compro una camisa. Camisa vale 50 shekel, 80 shekel, lo demás. Cuesta, mejor. Bueno, y realmente el pobre se va a poner muy feliz si yo le compro una nueva camisa. Si quieres comprar una camisa, de Bacachá, en Shumbayá, pero eso no te sirve para Matanot Levionim. Matanot Levionim es o dinero o comida, no otra cosa. ¿Entender? No ropa, no libros, no objetos, ¿sí? Entonces, esa es la mitzvah que de Matanot la Evionim. ¿Y por qué? Porque Jajamim dicen de que esta mataná, ¿para qué se la doy al pobre? ¿Por qué justamente en Purim yo tengo que darle matanot levionim al pobre? En Hanukkah, por ejemplo, no hay mitzvah de matanot levionim. Al mejor, Jajamim dicen que una persona que es pobre tiene que vender a Filu su ropa para comprar el aceite del encendido de las velas. Pero no hay una mitzvah de que una persona agarre su dinero y le ayude a un pobre a comprar el aceite. Tamubán, si uno lo hace es una gran mitzvah. Pero no la fijaron como una mitzvah oficial en Hanukkah. Y en Purim sí. Lama. Entonces, la conexión que hacen Jajamim es la siguiente. Ellos dicen, en Purim tenemos que hacer seudá. Jajamim fijaron seudá. ¿Cómo quieres tú que un pobre haga seudá si no tiene lo que comer? ¿Cómo va a hacer seudá? ¿Verdad? No, que vaya a trabajar, sí, pero si va a trabajar y va a ganar, entonces ¿cuándo va a hacer la ciudad? Está trabajando. Pues ¿cuál es la solución? Fijamos mitzvah de seudá y nosotros, a Misraim, nos encargamos que él tenga cómo hacer la seudá. Por medio de la mitzvah de Matanot, la Evionim. ¿Cómo? O le das el dinero para que pueda ir al súper, o a la falafería, o al shawarma para comprarse lo que él quiere comprarse, o la pizza, o le traes comida para que él pueda tener lo que comer en la seuda. Entonces, por eso la mitzvah se puede cumplir solamente en esos dos rangos, ¿sí? En el dinero o en la comida. Entonces, allá el pobre Baruch Hashem tiene muy buenos vecinos y muy buenos amigos. Y uno le trajo 50 shekel, el otro le trajo 30 shekel, el otro le trajo 100 shekel, el otro le trajo. Y Baruch Hashem hizo, como se dice, una buena caja. Y ahora recolectó 1000 shekel. O sea, diré que en una sola ciudad gastar 1000 shekel no necesita. Así lo que se compre un vino boutique y que se compre una buena carne y que se compre un buen pollo y un salmón y yo qué sé, lo que ustedes quieran. Entonces, máximo llegó a 300 shekels, yo qué sé. Entonces, ¿y qué hace con los otros 700 shekels que recolectó? ¿Qué opinan? Mm. Sí, pues. ¿Qué hace? ¿Lo tiene que gastar a la fuerza en Purim
para comer, o que lo guarde y que luego haga lo que quiera. Tiene una deuda, no sé, de su alquiler, entonces que utilice ese dinero para pagar la deuda del alquiler. ¿Qué opinan? ¿No sirve si se lo dan a otra persona o a una yeshiva o algo? Se da acá. Que haga la tela. ¿No? Él ya dio, Bonagit, que él es pobre, y él encontró uno que es más pobre que él. Ya le dio Matanot Levionim. Yo estoy hablando de lo que él recibió. Él recibió 1000 shekels. Vale. Y le sobran ahora 800, 700 shekels que no necesita gastar para la ciudad. Afilo hay algunos que le trajeron comida y ya está hecho, ya está arreglado para la ciudad de Purim. ¿Sí? Para él y su familia. Entonces la halajá es, yo no tengo que dar a esa persona lo que él pueda utilizar para la ciudad de Purim. Si luego él lo necesita o no, ya es asunto de él, que él haga con el dinero lo que él vea correcto hacer con Por eso ese es un dinero. regalo. Es un regalo. ¿Ah? Por eso es un regalo. Es un regalo. ¿Mejor? ¿Ves? Digo. Entonces, por eso, ese regalo, mi finalidad en ese regalo es para que él pueda festejar Purim como corresponde. Si Baruch Hashem ya tiene suficiente, ahora ese dinero él lo puede utilizar y gastarlo en lo que se le dé la gana. Bien. Quiere comprarse ropa, que se compre ropa. Quiere pagar una deuda que tiene, que pague la deuda. Quiere guardarlo para otro momento, que lo guarde. No es necesario que gaste el dinero en Purim. Yo, el dador, le tengo que dar con esa intención, pero al final él hace lo que él quiere con ese dinero. Entonces, עכשיו, ¿cuánto hay que dar de Matanot Levionim? En esto también tenemos un poco de opiniones, pero la idea es de que él con ese dinero pueda comprarse algo básico para una ciudad, Claro, para yo- una ciudad de Purim. De Mashal, en su momento creo que el Ramo Rosario dijo, ¿cuánto cuesta una cosa, de falafel? ¿Sí? O sea, yo voy a una aldea a comprarme un falafel, O un ¿sí? shawarma. O un shawarma. Entonces, yo creo que un falafel llena, ¿no? O sea, una persona que come un falafel bueno, Sí. con falafel y con verdura y con hummus y con falafel con Coca-Cola, porque sin Coca-Cola no sirve, entonces tiene que ser con Coca-Cola, ¿de Sí. o el Una comida shawarma, con pan. ¿ah? Una Falafel es con comida con pan, pan. Sí, sí. con pizza, mejor. O el shawarma con el pan, la lafa de la shawarma. Entonces, esto generalmente es una buena ceuda, sí, que trae satisfacción. ¿Cuánto cuesta eso? Hoy en día ya perdí la cuenta. ¿Cuánto cuesta un falafel hoy? ¿30 shekel? ¿Cuánto? Sí, ¿20? 30. ¿25? Con 50 a 60 llegues puedes hacer algo así. Ya sé. Entonces, con 50 shekels te puedes comprar un buen falafel, una shawarma con una Coca-Cola y estás hecho. Entonces, calculemos algo así, 40, 50 shekel por dos, cada uno 50 shekel y de esa forma cumplimos. Yo creo que es un poco con menos afilo si uno Sí. da 30 shekel para un pobre, 30 shekel para el otro, que sí, 30, 40, 30 shekel de falafel o nada más y 10 shekel la Coca-Cola. Más o menos por ahí cumplimos como corresponde. Ya, la gran pregunta es, ¿en dónde encuentro a ese pobre? ¿Cómo, cómo yo defino quién es pobre? ¿Cuál es la definición de este individuo? ¿Sí? Que no tiene lo básico. Que, No tiene lo básico. que Y Beseder. usted nos dijo una vez que no tiene lavadora, Ralph, que no tiene lavadora y es un Tiene pobre. Ah, Antes, antes una persona
que no tenía refrigeradora o lavadora era millonario. ¿Por qué? Porque no existía ni lavadora ni refrigeradora. ¿Mejor? Ya fue. Muy bien. Hoy en día, si uno entra en una casa y no ve una heladera, ¿qué dice? Y es pobre, Esta automáticamente. familia es pobre. Esta familia es pobre. Tiene una heladera, aunque sea una heladerita pequeña. Mm. Bien. Eran dos Sí, comidas sí. al día. ¿Más? Dos comidas al día. Era lo básico. No tenía dos comidas al día. Era pobre. ¿Qué? Mejor. Entonces, miren, O el, pobre. entonces, 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 no hay otra vez, no hay una definición exacta hoy en día de qué es un evión, pero, mire, por ejemplo, antes había poskim que decían que antes, Bajurei Yeshivot, Bajurei Yeshivot, Mehmet, muchas veces no tenían lo que comer. Ya, hoy en día, en las yeshivot hay lo que comer y muchas veces también trabajan un poco y tienen sus propias cosas. Entonces, por eso, bueno, aquí caja. En forma general, estamos hablando de alguien, de una persona o de una familia que realmente no tienen para los gastos básicos. Los gastos básicos para poder mantener una vida, digamos, buena, normal, no holgada, normal, con las cosas básicas. ¿Qué? Em, ¿Qué? Entonces, esta alajá depende del tiempo, depende del lugar, que había épocas donde la persona que tenía pan para comer y tenía dos camisas, una para el día de semana y otra para Shabbat, ya no se considera pobre. Si yo entro hoy en una casa y veo una persona que lo único que tiene para comer es pan, y no tiene otra cosa que comer sino pan, entonces, por supuesto que hoy en día esa familia se considera una familia pobre, ¿sí? A pesar de que la Mishnah de Pirkei Avot dice Pobrecito. pan con agua, vive con pan y agua y estudia Torah, ¿sabes? Pero hoy en día una persona que está en esa situación la vamos a considerar pobre. Entonces, una persona tiene que tratar de investigar a un compañero, a un amigo, a un conocido, y si no conoce, entonces uno se puede ayudar en los gabaim, en las personas que están en las sinagogas y decirles, por favor, mira, tú conoces mucha gente, ¿sí? Entonces, por favor, podrías ayudarme a repartir este dinero. Yo no tengo una persona ahora específica que se me ocurre o que conozco. Tú tienes una lista de personas que conoces que lo que se habla son abrejim, son estudiantes de Torah que ya están casados y que su entrada es muy escasa. Otras personas que no les va tan bien. Entonces, con esas personas nosotros vamos a cumplir la mitzvah. O sea, yo quiero agregar aquí un punto importante, porque esto tiene que ver con muchos de nosotros que estamos en proceso de conversión. Entonces, como van de que nosotros tenemos que también cumplir estas mitzvot, quiero, para practicar, ¿no? Más que nada, ¿sí? Pero ahora yo hago una pregunta. Monagit, que algunos de nuestros compañeros, que ya es Yehudi, o que es Yehudi, o que ya terminó su proceso, y él quiere darle a su compañero, que todavía no es Yehudi, Matanot Le'Evionim. La pregunta es si cumple la mitzvah o no cumple la mitzvah. La pregunta es, ¿la mitzvah de dar Matanot Le'Evionim es para un Evión Yehudi, judío, o afirmo que no es Yehudi? Esa es la No, creo pregunta. que para todo. No, para Entonces, Tampoco que uno le está preguntando a cada entonces, persona que no conoce si eres yehudí o no. escucha, Lucas, escucha. Según la halajá, cuando yo hablo de la mitzvah de tzedakah, me dijeron jajamim, así como hay que darle tzedakah al yehudí, tzedakah, ahora no estoy hablando de la mitzvah de matanot levianim, tzedakah en general. Viene un pobre, por diosero, pobre, y te dice, tzedakah, ¿me puede ayudar?
es mitzvah de darle. ¿Sí? Así dijeron Jajamim. Hay que ayudar a los pobres Yehudim y también a los Yehudim. Sí. Lama, La ¿por primera qué? sería que están hermanos. Haré la mitzvah es ayudar a tu pueblo, Dafka. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, como dije el Pasuk, ¿sí? Ameja, a tu pueblo. Te dijeron Jajamim, sí, pero tú tienes que ayudar también a otras personas que no son de tu pueblo, porque si no, eso puede provocar un gran disgusto, porque de repente van a venir dos pobres y tú le das a uno y el otro no recibe, entonces él se va a sentir mal. Entonces, para que no haya Hilul Hashem, que no haya proclamación del nombre de Hashem, entonces hay mitzvah de ayudar también a ellos. ¿Qué pasa en Purim? En Purim, básicamente la mitzvah, acabamos de decir, es principalmente para la ciudad de Purim. ¿Quién tiene que hacer la ciudad de Purim? ¿El pobre no judío tiene que hacer la ciudad de Purim? No. No. Entonces, por eso aquí queda más claro de que hay que, hay que cumplir esta mitzvah con dos pobres Yehudim. Pero a pesar de eso, yo diría, si una persona sabe que tiene algún compañero que todavía no terminó el proceso, entonces que dé lo mínimo, que cumpla la mitzvah, otra vez estoy hablando de que él ya es Yehudí, que dé las matanot leavonim a dos pobres Yehudim, pero que también deje un poco, o que si él pensó gastar más con los Yehudim, pero si gastó lo suficiente para cumplir la mitzvah, que guarde un poco y que le dé también a su compañero, a Filu que todavía no es Yehudi, a pesar de que la mitzvah propiamente dicha está con aquel que ya terminó su proceso. Eso es lo que pienso yo que sería lo adecuado. Está permitido dar las matanot levionim también a niños pobres, no solamente a mayores, pero como van, estamos hablando de un niño que no va a ir a perder su dinero o lo va a gastar en cosas inadecuadas, ¿qué? Y afilo, por ejemplo, una persona que conoce una pareja, ¿sí? Casados, y los dos son pobres, entonces dice, bueno, los dos son pobres, pero son la misma familia, ¿me sirve como dos personas o tengo que encontrar otra pareja diferente? No, no hace falta otra persona diferente. El señor es una persona, la señora es otra persona, y por eso, si yo les di a ellos Matanot Levianim como dos pobres, cumplí la mitzvah. Cumplí la mitzvah. Em, Una pregunta. sí, Lo que acaba de decir respecto a los pobres, ¿aplica también para los amigos? los Los amigos regalos a pobres. los amigos. No, todo lo que acabo de decir es para, No, para, respecto a qué, al no yehudí. ya ve que es el matador Levionim, Sí. pero también se da regalo, Mitzvah Manot, ahora voy a hablar, todavía no hablé. Estoy en Matanot ok, Levionim. Todo lo que acabo de decir es relevante en Matanot Levionim. eso no aplica a los amigos, al amigo. Todavía no. No. ¿Qué? Gracias. Pero tengo una pregunta. No Sí, sé si me la responde ahora o más tarde, pero lo que hoy, si uno cumple el 14 y el 15, ¿cómo se maneja con respecto a estos regalos, a estos mensajes? ¿Lo tiene que repetir? sí. Si se obligó ¿Sí? los 2 días, tiene que repetirlo. Ok, ok. Listo. So, em, entonces, poner atención de Matanot Evionim cumplir con dos personas, ¿sí? Con una sola persona no cumplimos, tienen que ser dos personas. Que sean pareja en Bahía, que sean hermanos en Bahía, pero que sean dos personas. Allá, Matanot Evionim hay que darlas el día de Purim. ¿Qué significa? Yo tengo que procurar de que
el dinero o la comida de Matanat Leobenim le llegue al pobre el día de Purim. Ni antes de Purim ni después de Purim. Después de Purim es obvio porque ya es demasiado tarde. Pero antes de Purim tampoco. ¿Por qué? Porque quizá lo va a usar antes de Purim, ¿sí? Tiene hambre y se va a comer la comida que tú le diste para Purim en Erev Purim. ¿Me entiendes? Entonces, no es la misma. Entonces, por eso hay que procurar, según la halajá, de que yo dé eso en la mañana o que me asegure que lo va a usar en la mañana. Por ejemplo, si yo le doy a un gabay, ¿sí? De una sinagoga dinero, te lo di hoy. Le digo, mira, yo ahora te doy esta suma, Matanot Levionim. Hoy todavía no es Purim, Najón. Pero el gabay te dice, mira, yo lo voy a repartir en Purim. O sea, yo estoy ahora juntando el dinero, pero lo voy a repartir en Purim y yo te lo voy a dar al pobre en tu nombre en Purim. Metsuyan, eso está bien. Eso está bien. ¿Sí? O sea, el hecho de que le llevó al Gabay a sus manos antes de Purim no me molesta. ¿Por qué? Porque al final él se lo va a dar al pobre en el día de Purim propiamente dicho. Cuando hablo del día de Purim es en la mañana de Purim, no en la noche. No filo en la noche, no. Porque como ya dijimos, la mitad de Seudá se cumple de Jatjilá en la mañana. Ahora aquí que el pobre tiene hambre y se come la seudá que tú le diste, el falafel que tú le compraste, se lo va a comer en la noche y a la mañana no va a tener el falafel que tú le diste. Entonces, se perdió la mitzvah. Entonces, por eso tenemos que procurar asegurarnos de que ese dinero o esa comida llegue a las manos o sea utilizado por el pobre en la mañana, en el día de Purim y no en la noche de Purim. Pero Rav, quién cumple la mitzvah? ¿El dador o el pobre? Que no entendí bien, o los dos. No, el dador. Entonces, Pero el si el dador dador cumple la mitzvah, pero el dador cumple la mitzvah cuando el receptor utiliza lo de la mitzvah cuando Debidamente. corresponde. ¿Qué? Entonces, yo tengo que darle al pobre la oportunidad de que él cumpla la mitzvah en Purim. O sea, mejor, nosotros dijimos de que si al final le sobra, él puede hacer lo que quiere con eso. Mejor. Yo le di el exactamente. dinero, yo le di el dinero y a la mañana de Purim él podría haber utilizado ese dinero para comprar la comida de Purim, pero tenía demasiado dinero, entonces no necesitó gastar, pero lo podría haber utilizado para Purim. Pero no lo utilizó. ¿Por qué? Porque tiene más pic, tiene suficiente. Entonces la mitad yo la cumplí, ¿sí? Pero si yo le doy el Matanot Levionim, cuando ya Purim terminó, entonces él podría haber utilizado ese dinero para Purim. Mapito, no podría haber utilizado porque ya Purim ya pasó, ¿sí? O si él se lo come antes, tampoco nos llegó el momento de Purim. Entonces yo tengo que asegurarme de que eso que yo te lo doy, en teoría lo puede utilizar en Purim en la mañana. Si lo usó o no, es asunto de él. Esto ¿Beseda? si mi cabana, Rav, si mi cabana es para Purim, entonces, ¿qué me importa cuando come él mi regalo? Eh, ¿Qué me importa cuando come? Claro que No, Beseder, yo entiendo lo que usted está diciendo. Lo que yo digo es de que yo se lo tengo que dar, que por lo menos en teoría él pueda eh, cumplir, utilizar eso en Purim. Si luego lo hace o no, es asunto suyo. Por eso digo, o sea, yo no tengo que asegurarme de que él va a utilizar esa tzedaká o esa comida en Purim. Pero yo tengo que hacer la mitzvah de tal manera que eso pueda suceder. De la manera más clara. Pues por eso, antes
O sea, si yo sé que el pobre va a utilizar eso antes de Purim, entonces, ¿qué hice? Ya lo utilizó. Toda la finalidad era para que lo usen Purim. Aparentemente así es la halajá, pero yo escucho su pregunta, podemos profundizar más y analizarlo. Todo. Después tenemos la mitzvah de Mishloach Manot. La mitzvah de Mishloach Manot ya no es con pobres, es con compañeros, amigos, vecinos, y que esta mitzvah se cumple por lo menos con una persona, enviándole doble porción. ¿Qué significa doble porción? Dos comidas, dos componentes. Como está escrito en la Megilá, Mishloach Manot. De Mishloach Manot, envío de Manot. Manot es plural. Lo mínimo de plural es dos. Pero a una persona ya es suficiente. No es como Evionim. ¿Por qué? Porque cuando el Pasuk habla del regalo para los pobres, dice Matanot, regalos, la Evionim, para los pobres. Pobres son dos. Pero aquí el Pasuk dice, Mishloach Manot Ish Lereu, un hombre a su compañero, no a sus compañeros. Entonces de ahí se aprendió que a diferencia de Matanot Levionim, que es dos regalos para dos pobres, Mishloach Manot son dos regalos para una persona. Y con eso cumplí la mitzvah. Si quiero darle a más personas, en vaya, con la acabó. Pero por lo menos a una persona. Muy bien. ¿Qué hay que poner en ese Mishloach Manot para un amigo, un compañero, un vecino? Entonces, primeramente, ¿por qué tenemos esta mitzvah? Yo entiendo la mitzvah de ayudar a los pobres para la ciudad, pero si es una persona que Baruch Hashem no le falta, entonces ¿para qué yo le doy ahora a él comida? ¿Cuál es la finalidad de esta mitzvah? Entonces, hay quienes dicen, para aumentar el amor y el afecto entre las personas. En Purim vemos que tenemos que aumentar la unidad, el afecto, el amor entre Am Israel, que eso es uno de los puntos esenciales, como ya estudiamos, de que Amán le dice a Hashverosh, este pueblo está separado y dividido. Y viene Esther y le dice a Mordejai, la solución es, ve y reúne a todos los Yehudim. Hay que unir a Am Israel, a Achdut Israel. Muy bien. עכשיו, בסדר. Entonces, si el tema es aumentar el amor y el afecto entre los Yehudim, pues ¿por qué tiene que ser dafka comida? Le voy a regalar otra cosa. ¿Sí? A las personas les gusta recibir cualquier tipo de regalo y no solamente alimentos, no solamente comida. Entonces aquí tenemos que agregar algo más en esta idea, que lo que yo le tengo que enviar a mi compañero o a mi amigo son dos componentes alimenticios para aumentar la alegría de Purim. Nosotros sabemos que en general lo que más nos alegra a nosotros, los seres humanos y las personas, es cuando comemos una buena comida, una rica comida, una buena bebida. Entonces por eso Jajamim prefirieron y dijeron de que eso es lo que debe ser Mishloach Manot. Y un segundo motivo es de que a veces hay personas que no son pobres. Ojo, no son pobres. Pero Ulay pueden comprar para la ciudad de Purim lo básico. En el momento que yo le dé algo más, entonces yo voy a enriquecer la ciudad de mi vecino. Baruch Hashem, él no necesita lo que yo le estoy dando, pero una persona tiene en la mesa X alimentos
y de repente ahora tiene una ensalada más, o un pescado, o una carne, o un vino, o algunas otras cosas, entonces su seudá ya se ve diferente, ya se ve más de categoría. Entonces la mitzvah de Mishloach Manot, a diferencia de Matanot Levionim es para dar lo básico, que la persona tenga para hacer seudá, aunque sea lo mínimo. Mishloach Manot ya es, lo básico no es necesario, pero yo quiero que tenga más que lo básico. Yo quiero que mi vecino tenga más que lo básico, y por eso hacemos Mishloach Manot, Dafka con comida. Y de esa manera enriquecemos la seudá de nuestros compañeros. Ya fe. Ahora, ¿qué comidas? ¿De qué estamos hablando? Entonces, con alcohol, dos comidas significan dos cosas diferentes. ¿Sí? Una ensalada y un pan, un pastel y unas frutas, o sea, que sean cosas diferentes. ¿Ok? Em, Puedo mandar dos tipos de carne, o sea, una carne de un tipo y otra carne de otro tipo. ¿Entender? Una asada y la otra cocinada o preparadas con otros condimentos, etcétera. ¿Entender? Entonces, eso me sirve como dos manot para cumplir la mitzvah. Puedo mandar dos tipos de pasteles o de galletas que son diferentes. El tema es que sean diferentes, que se vean diferentes, que gusten diferente y a fe. Pero solamente con comida. Aquí dinero no sirve. ¿Por qué? Porque aquí no es mitzvah de acá. Al pobre, cuando no te vionim, le das dinero y que compre para la seudá. No compró, bueno, que haga lo que quiera. Pero en Mishloach Manot es mamash comida. Mamash comida. ¿Qué? Esperen un minuto. Sí, sí. ¿Qué hay, Natán? Manifa. ¿Qué? Quiero matar. ven, la ya mamás nifla. Baruch Hashem. Natán, ¿no se las deja acá mucho la Nashim? Ven. Gatito, ¿cómo estás, gatito? El pollo no pasa en la parrilla, pide. Yo no creo nada. Costilla, lazarito. No le creo nada a estos. Termina la secundaria, vida. Sencillito. Hace 2 años tiene la misma frase, este boludo. Lucas, Lucaitor, Pelucaitor. Lucrecio. Lucrecio. Ah, vos sos Eso. Mecubal, tenés que usar buenas palabras. Estás quemado con esa palabra. Lucrecio, Pelucaitor. Mecubalim, Ay, qué bonito. Mecubalim, Terminó Chinchulim, la secundaria, pibe. Mecubalim, Chinchulim. Yo quiero ir a comprar algo dulce. Bueno, entonces eso es Mishloach Manot. Mishloach Manot tiene que ser comida lista. No me manden un pollo, un pollo, pero crudo, ¿sí? Porque por comer pollo crudo es muy sabroso. ¿Entender? O mandar, no sé, una masa para hacer jalot. Le mandé la masa, no las jalot, la masa para hacer jalot. No, hay que mandar comida lista. Allá Cositas, se pescadito. puede mandar, por ejemplo, latas de comida, atún o verduras. También, sí, todo lo que sea comida lista para comer, mutar. Está permitido. Hay una pregunta en los poskim, ¿qué pasa con bebidas? Si yo quiero mandar, no sé, una fuente de pescado con un vino, ¿el vino sirve o no sirve? Tiene que ser dos comidas.
Entonces, los poskim dicen que sí, que si es una botella que tiene importante, vino o yo qué sé, cerveza o algún jugo, yo creo que una Coca-Cola también, o sea, algo, sí, no una botella de agua, sí, de algo sabroso, rico. Entonces, según la mayoría de los poskim, se considera maná, se considera como uno de los dos componentes del Mishloach Manot. ¿Sí? Mandar dos cosas líquidas, eso es más problema. ¿Sí? Bueno, le voy a mandar una cerveza y una Coca-Cola. No, eso ya está más en discusión y hay quienes opinan de que eso no se considera Mishloach Manot y por eso preferiblemente el que puede que mande dos comidas. ¿Sí? Dos comidas puede ser un pastelito y una fruta, ¿sí? Y si quieres agregar una bebida, Gamken. Y si quieres mandar un alimento con una bebida, Gamken Beseder. A pesar de que hay poskim que dicen que lo mejor es mandar dos comidas propiamente dichas. Kamumán, el que quiere mandar más cosas, algo más importante, adelante. En Shumbe allá, de Beseder Gamur. Sí, Kamubán, en eso también es preferible hacer un buen Mishloach Manot y dárselo a una persona que mandar cosas muy pequeñas. Y bueno, voy a hacer un Mishloach Manot, un dulce y un chocolatito. Eso, debe ser un dulce, así un caramelo y no, un chocolate, uno chiquitito. Que sea algo por lo menos un poco más honorable, respetable, ¿sí? Para la persona que lo recibe. Hay quienes dicen a Filo que el Mishloach Manot tiene que ser respetable de acuerdo al receptor del Mishloach Manot. ¿Qué? O sea, si tú te elegiste mandarle a un vecino, Baruch Hashem, que como se dice, está en buena posición, entonces tienes que mandarle a él un Mishloach Manot de acuerdo a su situación. Y si es uno de una situación económica menor, entonces le puedes dar algo más pashut, ¿sí? Hay que acomodar el Mishloach Manot a la importancia de la persona, que le dé cabot a esa persona. ¿Ceder? Bueno, entonces señores, hacemos una interrupción de unos minutitos, unos 10 minutos y seguimos. ¿De Ceder? Chao. El Seida. 12 y 10 vemos. Entonces hablamos de las mitzvot de Matanot Levionim, Mishloach Manot. Muy bien. Entonces terminamos y dijimos que el Ejatejilá hay que tratar de que Behemet, cuando mandamos Mishloach Manot, sea algo respetable en los ojos del receptor. Bueno, ¿quién está obligado a cumplir esta mitzvah? Toda persona, todo Yehudí tiene la obligación de cumplir con la mitzvah de Mishloach Manot y Matanot Leevionim. Y como ya vimos, las mujeres, a pesar de que en general están dentro de la regla de que una mitzvah que depende del tiempo no tienen obligación de cumplir, entonces en Purim la regla es diferente. ¿Por qué? Porque también ellas fueron partícipes del milagro y Baruch Hashem, ellas salvaron la vida como los hombres y también, como dijimos, la principal protagonista de esta historia fue Esther Amalcá y por eso también las mujeres tienen
mitzvah de cumplir con Matanot Levionim y con Mishloach Manot. Y por ese motivo, nosotros antes hablamos de, por ejemplo, una pareja o una persona que tiene que mandar 2 regalos a 2 pobres y un regalo compuesto por 2 alimentos a otra persona. Si hablamos de una pareja casados, entonces el hombre y la mujer, cada uno por su lado, tiene esa mitzvah. Entonces, el hombre tiene que mandar sus matanot levionim a 2 y la mujer a 2. Como pueden ser los mismos 2 pobres, pero tiene que ser suma duplicada. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que cumplir su mitzvah. Sí, esta mitzvah no se cumple en pareja, sino cada uno de manera individual. Y lo mismo con Mishloach Manot, el hombre le puede enviar a una persona y la mujer a otra persona. Le quiere la mujer enviar a la misma persona, es posible. Pero aquí hay que aclarar que hay una diferencia entre la mitzvah de Matanot Levionim y Mishloach Manot. ¿Cuál es la diferencia? El tema del recato. Tzniut. Si una mujer le quiere dar tzedakah a un pobre varón, no hay problema, porque tzedakah es para los pobres. Entonces no hay diferencia si la mujer le da matanot levionim a un pobre varón o a un pobre mujer. Pero Mishloach Manot se ve más como un regalo, no como una caridad. Entonces por eso, en este tema de Mishloach Manot, dijeron Jajamim, no queda bien de que un hombre le dé Mishloach Manot a una mujer, o que una mujer le dé Mishloach Manot a un hombre. Entonces, aquí sí, en Mishloach Manot, tenemos que ser cuidadosos de que el hombre le dé a hombres y la mujer le dé a mujeres. Entonces, esa es la diferencia que hay entre Matanot Levionim y Mishloach Manot. Matanot Levionim, un hombre le puede dar a una mujer pobre o una mujer le puede dar a un hombre pobre que conoce. Debe ser. ¿Por qué? Porque es tzedakah, es como tzedakah. Pero Mishloach Manot es un regalo. Entonces, nosotros los Yudim, por recato, no acostumbramos que los hombres le dan regalos a las mujeres, como no está hablando de sus esposas, está hablando de otras mujeres, y tampoco mujeres le dan regalos a hombres. Ese es un acto que no coincide con la tzniut, con el recato, y ese comportamiento no es el correcto. Muy bien, entonces también una mujer casada tiene que cumplir con estas mitzvot y la diferencia entre Matanot Levionim y Mishloach Manot. Niños que ya llegaron a edad de Bar Mitzvah, 13, o niñas que llegaron a edad de Bat Mitzvah, 12, también tienen que cumplir estas mitzvot. O sea, no se pueden apoyar en sus padres. Bueno, mi papá ya dio Mishloach Manot, mi mamá ya dio Mishloach Manot. No, mejor tu papá ya dio Mishloach Manot, ya dio Matanot Levionim, pero tienes que cumplir, tú también ya tienes obligación de cumplir con estas mitzvot. ¿Qué? O sea, si son niños menores de Bar Mitzvah o de Bat Mitzvah, entonces aquí también es mitzvah de que los padres eduquen a sus hijos a estas mitzvot, como en todas las mitzvot. Entonces, que parte del Mishloach Manot se lo den a sus hijos y que ellos le den a sus amiguitos, a sus compañeros, a sus vecinitos o de la escuela, y de esa manera que cumplan estas mitzvot de Mishloach Manot como parte de su educación judía. Y para Matanot Levionim, hay quienes dicen que se acostumbra a darle un poco de dinero a los niños para que le den a pobres, y hay quienes dan ellos mismos en lugar de sus hijos, o sea, los hijos no siempre saben a quién darle o no conocen, entonces los papás dan para sus hijos y de esa manera cumplen. Una persona que es pobre,
tiene que dar Matanot Levionim, él mismo es pobre. Entonces, él le tiene que dar a otro pobre. La respuesta es sí. Afilo que una persona es pobre Sí. y recibe tzedakah de otras personas, tiene obligación de cumplir las dos mitzvot, Mishloach Manot y Matanot la Evionim. ¿Sí? Y dicen Jajamim que si la persona no tiene suficiente para dar Mishloach Manot o Matanot la Evionim y solamente tiene para hacer la seuda, no sé, recibió muy poco y con dificultad le alcanza para su seuda, para su familia. La Gemara cuenta un sipur de que había dos pobres, dos jajamim, que los dos eran pobres, y se intercambiaron la ciudad. O sea, uno le dio la ciudad que él tenía a su amigo, y su amigo, su compañero, jajam, le dio a él. Entonces, ese intercambio significa de que cumplieron la mitzvah, ¿sí? Cumplieron la mitzvah, y de esa manera cumplen la mitzvah de Mishloach Manot. Y lo mismo con Matanot Levionim. La persona que recibió, intercambió y cumplió Mishloach Manot, ahora con lo que tiene, que le vaya a a otro pobre y que intercambie con él y de esa manera van a cumplir las mitzvot. Por supuesto que esto es en una situación, cuando una persona realmente está en una situación difícil, económica, entonces podría cumplir la mitzvah también de esa forma. Eh, bueno, entonces básicamente todo esto es lo que tiene que ver con estos mitzvot. Eh, y para terminar, recordemos la mitzvah de Seudá. Hablamos ya de eso ampliamente en Shabbat. Tenemos mitzvah de hacer Seudá en Purim, de comer una buena comida. Dijimos que la mitzvah se cumple principalmente en el día de Purim y no en la noche de Purim. El Ramá dice que hay que también hacer un poco de seudá en la noche, aumentar el seudá, pero la seudá principal es para la mañana. Cuando en la mañana, en esto hay varias opiniones. Hay quienes opinan que se hace después de Minjá. Hay quienes opinan, Mekubalim, que se hace en la mañana. ¿Sí? Después de la tefilá de Shacharit, en la mañana, antes del mediodía. Y hay quienes acostumbran a hacerlo a filo ya cuando se está haciendo tarde, todavía dentro de Purim, pero cerca de la terminación del día para conectar entre el 14 y el 15. Los que cumplen el 15, lo mismo. Todas las mitzvot, que los que cumplen el 14 las cumplen como dijimos el 14, los del 15, o sea, los que están en Jerusalén y viven en Jerusalén, tienen que cumplir la mitzvah el 15. Entonces, lo que los del 14 van a empezar el mañana en la noche leyendo la Megilá y al otro día cumplen todas las mitzvot el martes. Los Yerushalmim van a comenzar eso el martes en la noche y van a continuar durante el miércoles en la mañana. Y recordamos que Besat Hashem, el miércoles vamos a tener para los compañeros del departamento, vamos a tener una seudá de Purim. Besat Hashem, a las 2 de la tarde, están todos cordialmente invitados. Y después hablamos ampliamente también de la mitzvah, de embriagarse, y bueno, llegamos a las conclusiones de que en un principio sí es mitzvah de embriagarse, pero tenemos la opinión del Ramá, que la persona tome un poco más de lo que está acostumbrado y que luego esté cansado y vaya a descansar y de esa forma no va a saber diferenciar entre el maldito Amón y el bendito Mordejai. Top.
Y por supuesto, poner atención en no transgredir mitzvot, en no olvidarse Netilat Yadayim y las brajot y tefilot y todas esas cosas. Poner mucha atención a cumplir. ¿Alguna duda, alguna pregunta, señores, en el Hot Purim, antes de que nos vayamos despidiendo? Uno vive en Jerusalén y quiere Sí. hacerle un regalo a un amigo que vive fuera de Jerusalén. ¿Cuánto le preguntan? Yafe, muy buena pregunta. Si una persona que vive en Jerusalén quiere cumplir sus mitzvot con una persona que no vive en Jerusalén, que de Mashal, yo le voy a dar, yo voy a estar en Jerusalén el 15, pero el 14 yo tengo un amigo, no sé, que me vino a visitar, o yo lo fui a visitar, y ahora le voy a dar Mishloach Manot. Azemet, según la halajá, no es correcto hacer de esa forma. Cada uno tiene que hacer su Purim y cumplir su Purim, no solamente él, sino también con o a los que él les da los regalos, Mishloach Manot o Matanot Levianim, con personas que corresponden a ese día, ¿ok? Y de esa forma va a cumplir la mitzvah de Jatejilá como corresponde, ¿ok? Y así como yo no voy a leer la Megilá un día que no me corresponde, de esa misma manera no voy a darle mis regalos de Purim a una persona que para él, o sea, que para mí básicamente no corresponde, sino que él es de otro día. ¿Etcétera? Esa es la halajá. ¿Algo más? Entonces se dan los regalos en tiempo y forma para que se cumplan como corresponde, Rafa. Ajá. Sí, entonces los Yerushalmim que se busquen Yerushalmim y los que no tenemos el sejud de vivir en Jerusalén, entonces nos vamos a buscar a los que no viven en Jerusalén. Caumán, yo vivo en Betel, no tengo que darle a una persona que vive en Betel, le puedo dar a una persona que vive en Tel Aviv, porque los dos hacemos Purim el mismo día. ¿Etcétera? No tengo que dafka a una persona de mi misma ciudad. Tiene que ser de mi mismo día, pero no hace falta que sea de mi misma ciudad. ¿Etcétera? Después hay una halajá que es un poco compleja, que es qué pasa si una persona del 14 viaja al 15, viaja a Jerusalén, o uno de Jerusalén está en Tel Aviv. Entonces, ¿cómo se maneja toda esa situación? Lógicamente es un tema bien complejo, pero en general es así. La halajá generalmente en este tema va a ser a dónde tú estás al amanecer. O sea, si yo vivo en Tel Aviv y ya hice el 14 Purim. Etcétera, el martes. Entonces, yo el martes a la noche tengo familia en Jerusalén y la quiero ir a visitar. Y yo sé que voy a amanecer, a la mañana me voy a despertar en Jerusalén. Los poskim dicen, esta persona tiene que hacer 2 veces Purim. O sea, ya hizo el 14, pero como va a amanecer en Jerusalén, entonces otra vez se va a obligar a festejar Purim en Jerusalén. Y que sepa que hay algunos que lo hacen así, que les gusta hacer 2 días de Purim. O sea, no se embriagaron suficiente en Tel Aviv, entonces quieren completarlo, no hicieron en Tel Aviv, en Jerusalén. ¿Saber? Y también al revés, uno que, por ejemplo, es de Jerusalén y que viajó a Tel Aviv, y él el lunes a la noche está en Tel Aviv. Y a la mañana, el martes de la mañana, va a amanecer en Tel Aviv. Entonces, Najón, él vive en Jerusalén, pero él ahora amaneció en Tel Aviv el 14. Entonces, de alguna forma se obliga a él a festejar también, a festejar en Tel Aviv. Entonces, hay divergencias en la halajá, hay diferentes opiniones,
una persona que quiere viajar de aquí para allá o de allá para aquí, entonces que se aconseje bien qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer para salir de Jehová y cumplir las mitzvot de Purim como corresponde. Ya fue, entonces, hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que sí. Usted, a una pregunta de Lucas, nombró que la persona quiere obligar, ¿no? De algún modo, Hay mucho eco, no escucho bien. Eco, hay eco. sí, que la persona tiene que obligar. O sea, como poner cabana de que va a celebrar. ¿Tiene que poner cabana de qué? De que va a celebrar 2 días. Ah, Najón, sí, también depende de la cabana y también depende de dónde él está al amanecer. Najón, las dos cosas. De acuerdo. Najón. טוב, יפה מאוד, בסדר? אז כל טוב פעם, להתראות. Pero, todo, Rabar, gracias. Nos vemos. Chao.